Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los presentes, estudiantes y profesores. Mi nombre es Anderson Cantillo Sánchez, estudiante de Psicología, cuarto semestre. En esta materia de psicopatología les hablaré acerca de los trastornos mentales de control de impulso, personalidad, sueño y alimentación. Les hablaré acerca de sus principales características y lo que significa cada trastorno, lo que es cada trastorno. Veamos a continuación. Trastornos de control de impulso. Los trastornos de control de impulso, según el DSM-5, define como aquellos trastornos en que las personas experimentan grandes dificultades y que no son capaces de soportar ni resistirse a los impulsos de cometer una acción, la cual terminará siendo nociva para la propia persona o para los demás. Asimismo, estas personas que poseen este trastorno tienden a poseer un déficit en la capacidad de controlar sus emociones, que unido a estos síntomas propios del trastorno pueden provocar una serie de emociones adversas que se suman a este trastorno. Ahora veremos las principales características del trastorno de control de impulso. En primer lugar, en muchos de estos trastornos, los pacientes suelen tener sentimientos de culpabilidad o autorreproche. Segundo, que poseen un déficit en la capacidad de controlar sus emociones. Y por último, en que frecuentemente poseen actitudes de agresión verbal o físicas desmesuradas. Trastornos mentales de la personalidad. Si bien la personalidad es un conjunto de características que definen a una persona, como son los sentimientos, las aptitudes, las conductas, los pensamientos, que estos van a perdurar durante toda su vida. Ahora, pero la persona que posee un trastorno de personalidad va a tener dificultad para percibir y relacionarse con las situaciones de la vida cotidiana y con las personas. Lógicamente esto le va a traer problemas a nivel social, a nivel laboral y a nivel familiar, porque no va a saber entenderse con las demás personas. Principales características de los trastornos mentales de personalidad. Es importante dejar claro que existen tres grupos de las principales características de personalidad. Veamos el primero. Características del grupo A. Los trastornos de personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos de comportamientos excéntricos o extraños. Grupo B. Los trastornos de personalidad que pertenecen al grupo B también se caracterizan por pensamientos de comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o imprescindibles. Y por último, el grupo C, los trastornos de personalidad que pertenecen o que se caracterizan propiamente son por pensamientos o comportamientos de ansiedad o de temor. Trastornos mentales del sueño. Los trastornos mentales del sueño son aquellos que provocan una perturbación persistente de los patrones de sueños típicos. Estos incluyen la calidad del sueño, la cantidad, el tiempo de sueño o la ocurrencia crónica de eventos normales o comportamientos durante el sueño, es decir, esas manifestaciones que ocurren al momento de dormir. A continuación vamos a ver las principales características de los trastornos mentales del sueño. En primer lugar, vemos los problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido. A esto lo que normalmente le llamamos insomnio. Segundo, vemos los problemas para permanecer despiertos. Esto se llama la somnolencia diurna excesiva. Tercero, problemas para mantener el horario regular del sueño. A esto también es un problema del ritmo del sueño, es decir, lo que nosotros normalmente llevamos cada día. Por último, los comportamientos inusuales durante el sueño. Estas son las conductas que interrumpen al sueño, es decir, los momentos preventivos o los accidentes o los momentos ocasionales que interrumpen el sueño. Trastornos mentales de la alimentación. Los trastornos mentales de la alimentación son aquellos caracterizados por un comportamiento patológico en relación con los alimentos, es decir,
que adquieren hábitos de alimentación irregular y una preocupación excesiva por el peso y la forma corporal, lo que termina provocándose un daño físico y en el funcionamiento psicosocial. Ahora, estos comportamientos también pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Vamos a hablar ahora, finalmente, de las principales características de los trastornos mentales de la alimentación. En primer lugar, vemos que si siempre tienden a omitir las comidas o poner excusas para no comer. También adoptan una dieta vegetariana de forma estricta o restrictiva. Otro, vemos que se centran excesivamente en la alimentación saludable. También vemos que se alejan de las actividades que normalmente realizan, las actividades sociales. También vemos que se preocupan en quejarse continuamente por estar gordos y hablar de cómo bajar de peso. Otra también de las características que vemos es que se miran con frecuencia al espejo para verse los defectos que tienen o que se perciben. Por último, vemos cómo se reitera en las grandes cantidades de dulces y de alimentos con alto contenido de grasa o de azúcares. De antemano quiero agradecer a todos los presentes por su atención prestada frente a la explicación de estos temas de los trastornos mentales en la personalidad, en control de conducta, en la alimentación y el sueño. Muchísimas gracias.